7 de la mañana con 17 minutos. Retomamos el diálogo con el doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de los viernes. Por unanimidad, doctor, el día miércoles, la Corte Constitucional revocó la sentencia de primera y segunda instancia, no en contra del diario La Hora. Buenos días y bienvenido. Vamos a analizar este tema. Buenos días. En realidad que este es un tema para conversarlo largo porque tiene una trascendencia muy significativa en varios aspectos para la vida jurídica, política y social del Ecuador. La Corte Constitucional, actualmente integrada por las personas que conocemos, acaba de dictar una sentencia en el sentido de declarar que lo que se hizo contra el diario La Hora de Quito, cuando este diario, en ejercicio de la libertad de expresión, publicó una información que a criterio del Estado afectaba la dignidad del Estado, planteó el Estado ecuatoriano, a través del Procurador General del Estado, del Secretario General de la Presidencia de la República y de otros funcionarios, unas acciones contra el diario en los tribunales de justicia de Quito. La primera sentencia fue dictada en contra del diario La Hora, que dispuso que rectificara la publicación que había aparecido en aquella oportunidad. El diario La Hora, en ejercicio de su derecho a la defensa, apeló de esta sentencia y la Corte de Justicia de Pichincha ratificó esta sentencia que fue dictada por el juez competente de esa ciudad. Ante esto, La Hora, diario La Hora, se vio obligada no a rectificar con este término, sino a publicar una información relacionada con lo que había sido motivo de la sentencia. Posteriormente, diario La Hora presentó a consideración de la Corte Constitucional un recurso de protección. Recurso de protección que demoró en el anterior Corte Constitucional hasta que llega la actual, y esta dicta una sentencia declarando fundamentalmente varios aspectos. Uno, que no cabe que haya una acción de protección del Estado para sí mismo, porque sostiene con buen criterio jurídico constitucional y basado en doctrinas jurídicas interesantes de organismos internacionales, que el Estado no tiene per se esa calidad de la dignidad de la que se habla. Que la que tienen dignidad son los funcionarios. Honor, decían. ¿Perdón? En vez de dignidad, el honor, decían. El honor, sí. El honor. El honor. El Estado no tiene honor. El honor, correcto. El Estado no tiene Eso honor. tienen los funcionarios siempre que estos fueren agredidos en su honor personal. Porque cuando a un funcionario se le llama la atención públicamente por el ejercicio del cargo que desempeña, no tiene por qué decir que está atentándose contra su honor. Eso lo dice la jurisprudencia y las leyes de otros países. De tal manera que un funcionario público no puede acudir por él, ya no como Estado. No podría, aquí sí todavía, no puede acudir a los jueces competentes a decir que ha sido injuriado u ofendido en su honor al referirse a un acto públicamente hecho en ejercicio de su cargo. ¿Por qué? Porque sostienen quienes defienden esta tesis, que es parte de la legislación en otras partes, que el funcionario público está frente a una vitrina, expuesto al escrutinio público. Y entonces, la opinión pública tiene el pleno derecho de juzgar esa conducta del funcionario. En el caso concreto, la sentencia se reduce a lo siguiente: a sostener que no fue procedente el amparo de protección que propuso el Estado en aquel momento, que por lo tanto deja sin efecto la sentencia tanto de la Corte Provincial de Pichincha como del juez inicialmente conocido de esta causa. Y aclara fundamentalmente, y esto es lo importante para quienes hacemos opinión y para la ciudadanía en general,
que se estaba atentando contra la libre expresión, que esa sentencia que dictó en aquel momento la justicia de Pichincha atentaba contra la libre expresión, porque le impedía al diario, en este caso La Hora, y en general a todos los medios de comunicación, escrito, hablado, televisado, a que pudiera tener la absoluta libertad de opinar e informar lo que le fuere conveniente informar de acuerdo con la realidad que se estaba viviendo. De tal manera que esta sentencia lo que hace es confirmar una vez más la vigencia de la libertad de expresión. Dado el tiempo que tenemos para opinar sobre este tan importante tema, yo solamente quiero referirme a la parte final para leerlo, porque no cabría hacer otra cosa que eso. ¿Qué es lo que dice la Corte en el punto fundamental que se refiere a la decisión, o sea, a la resolución final que toma, luego de un análisis exhaustivo, largo, bien enjundioso, de una sentencia que tiene 34 páginas, que están publicadas en la página web? Y lo importante para el conocimiento de la ciudadanía, porque es un resumen de todo lo que dice anteriormente, es lo que consta en la decisión. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Decisión. La Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución, y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Control Constitucional y Jurisdiccional, resuelve: 1. Revocar la decisión adoptada por la primera sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en el caso de revisión y rechazar la acción de protección presentada por César Alejandro Pico Solórzano en representación de la Secretaría Nacional de la Administración Pública en contra de Editorial Minotauro S.A. y Diario La Hora por improcedente. 2. Declarar que las sentencias de primera y segunda instancias emitidas en el marco de esta acción de protección constituyeron restricciones ilegítimas al derecho a la libertad de expresión en perjuicio de Editorial Minotauro y Diario La Hora. 3. Declarar que esta sentencia constituye en sí misma una medida de satisfacción para Editorial Minotauro y Diario La Hora. 4. Esto es importante. Con miras a asegurar la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión, A. Dispone que el Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, efectúe una amplia difusión del contenido de la presente sentencia mediante oficio dirigido a los jueces y jueces que tienen competencia para conocer garantías jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, deberá justificar documentadamente el cumplimiento integral de la presente medida ante la Corte Constitucional dentro de los siguientes días posteriores a haber finalizado el término concedido para el efecto. 2. Disponer que el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela de la Función Judicial, esto es muy importante, realice hasta el primer trimestre del año 2020 al menos una capacitación presencial o virtual dirigida a los jueces y juezas a nivel nacional que conocen garantías jurisdiccionales, en la cual se desarrolle de manera específica la garantía de acción de protección y se incluya el contenido de la presente decisión. Disponer que el Consejo de la Judicatura y la Secretaría General de la Comunicación de la Presidencia, a través de los representantes legales, efectúen una publicación de la sentencia en su portal web institucional, a través del banner principal de dicho portal, en donde deberá permanecer de manera visible un extracto de la jurisprudencia vinculante establecida en la presente sentencia. Estos son otros de los principales aspectos que contiene la sentencia. Y lógicamente disponer la devolución de los expedientes a los jueces de origen para que el juez de primera instancia proceda a su ejecución. Muy bien, doctor. Se ha sentado un precedente muy importante sobre el derecho a la libertad de expresión.
Así es. Quedan Y algunas eso- Esta es preguntas, una pero como no hay sentencia que tiempo- tiene eso- mérito por eso. Mérito por eso. Y me luego parece. porque deja muy claramente establecido esto que conversamos al principio. El Estado no tiene por qué sentirse lesionado en su honor Perfecto. cuando se trata de un comentario, una crítica fundamentada en algo que hace el Estado como tal. Perfecto. Ese es el fondo de Lo esto, porque preocupa- todas lo- las desviaciones, y no hay tiempo para leer, pero aquí se invocan disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde está claramente establecido este principio, Perfecto. que no cabe este aspecto para el Estado como tal. O sea que es un triunfo para la libertad de expresión y para los medios de comunicación que pueden actuar sin la presión que se manejó antes este tema. Muchas gracias, doctor Byron López Castillo.